Buenas, vamos a realizar usando el ArcMap la selección de una ruta óptima acorde a unos parámetros que ya tengamos específicos. Entonces vamos a empezar cargando los shapes necesarios para poder realizar la operación. En este caso tenemos que vamos a cargar, ya obviamente luego de haber anclado la carpeta, vamos a cargar los shapes que se llamen cobertura tierra, económico uso suelo, erosión, geopedología, parque nacional natural, punto de llegada a fin, punto de llegada múltiple, punto de salida, remoción en masa, resguardo indígena y vamos a cargar este que es algo que nos sirve para poder realizar un mapa de pendientes que ahorita les enseño cómo se hace. Los agregamos. Entonces, como pueden ver, acá ya tenemos todos los shapes que necesitamos para la operación. Y lo que vamos a hacer para que el proceso sea más rápido, vamos a apagar todos los shapes que tenemos acá. Ahora, como les expliqué ahorita, esto es un mapa, es algo que nos va a servir para realizar un mapa de pendiente. Lo que les voy a mostrar acá es que esto es un archivo que viene en píxeles. Y ese tamaño de píxel lo necesitamos durante todo el procedimiento, ya que todo lo que vamos a hacer lo vamos a tirar en raster. Y de esa manera tenemos que tener el tamaño para que todo nos quede anclado de la misma manera. En este caso tenemos un tamaño de celda que es de 12,5, tanto vertical como horizontal. Ya con esto podemos proceder a realizar un mapa de pendientes que lo vamos a realizar de esta manera. Como es algo que se realiza de manera 3D, tenemos que activar en nuestro ArcMap lo que se encarga de realizar los análisis en 3D, ya que esto está tanto en 2D como en 3D. Lo que vamos a hacer es que dentro del ArcMap seleccionamos o damos chulito en todas estas aplicaciones que podemos tener. En este caso ya lo tenemos seleccionado porque antes lo habíamos usado de igual manera. Lo seleccionamos y cerramos. Con esto ya seleccionado, procedemos a hacer el slope. Un slope significa pendiente, es decir, el mapa de pendientes del que tanto les he hablado. Pasamos a donde dice acá Spatial Analysis Tools y lo vamos a abrir. Dentro de este va a salir algo que nos dice Surface. Dentro del Surface sale Slope, que es pendiente. Lo abrimos y cargamos el mapa de pendientes que teníamos. Y dentro de una carpeta, la que ustedes deseen, vamos a ponerle el nombre que nosotros requiramos. En este caso, un nombre que sea mnemotécnico se va a llamar Slope 3. En este caso, porque así lo requerimos. Necesitamos que este mapa de pendientes nos quede en grados. Esa opción se puede en porcentaje o en grados. Para este caso vamos a hacerlo en grados. Y ya con todo esto, de esta manera, le damos OK y esperamos a que este se realice. Listo, continuando. Luego de haber usado el modelo digital de elevación para hacer el mapa de pendientes, nos queda este mapa de pendientes que vemos acá, pero nos quedan muchas clases. Nosotros para el ejercicio que vamos a realizar necesitamos 5 clases, es decir, que lo que vamos a hacer es darle doble clic al slope y irnos a la simbología. Como vemos tenemos 9 clases, necesitamos 5, entonces le damos 5, le damos classify y las pendientes las necesitamos desde 0 hasta 10 grados, de 10 a 20, de 20 a 30 y ya de 30 hasta 45. Este valor acá no lo modificamos, ya que pues esa es la pendiente máxima que hay, que sin embargo es una pendiente muy grande, pero puede que sea un error o simplemente un barranco. Le damos OK, aplicar y OK. De esta manera ya tenemos el slope. Ya teniendo nuestro mapa de pendientes con las 5 clases de pendientes que necesitamos, vamos a proceder a realizar una reclasificación de esta. Entonces para esto, dentro del mismo, en el ArcTalk tenemos en el Spatial Analysis Tools, tenemos esta que dice Reclass. Usando Reclass vamos a Reclassify, esperamos.
y dentro del input raster vamos a ingresar el slope ya clasificado que hicimos. Entonces input slope y por el campo de valor. Entonces ya nosotros tenemos que pensar es en qué pendiente se nos haría más fácil construir o pasar una vía por ahí. En este caso, de 0 a 10 en cuanto al grado de pendiente sería, tomando 1 como el valor de más fácil pasar una vía, sería 1. Entre 10 y 20 digamos que tenga un valor 2. Entre 20 y 30 usando el valor 3. De 30 a 45 el valor 4, y el dependiente mayor que sea más difícil de pasar una vía por ahí. Lo vamos a guardar como un slope y le agregamos al final el rec para saber que este ya está reclasificado. Le damos guardado y ok. Listo, ya esperamos simplemente a que se reclasifique. Y como pueden ver en este momento ya tenemos reclasificado el slope o mapa de pendientes que teníamos hecho anteriormente. Ya luego de esto tenemos todo lo que estamos haciendo son raster. Vamos a usar los shapes que habíamos cargado para pasarlos a raster y luego poder ingresar esa información a todo el trabajo que estamos haciendo. En este caso vamos a continuar con remoción en masa. Remoción en masa está en modo polígono, entonces lo que vamos a hacer es hacer una conversión. Esa conversión la hacemos viniendo a donde dice Conversion Tools y como necesitamos que sea raster, lo pasamos a raster dándolo, como es polígono, Polygon to raster. Damos doble clic, vamos a activarlo acá y el que queremos es remoción en masa. Le damos remoción en masa y agregamos el campo grado, porque la remoción en masa, el valor que necesitamos es en grado, y agregamos el nombre que necesitamos, en este caso remasa, y como va a ser un raster le agregamos al final el ras para que sea un nombre memotécnico. Le damos guardar. Acá lo que les había dicho al principio, el tamaño de la celda será de 12,5. De esta manera nos aseguramos que el raster pueda quedar de manera correcta en los que ya hemos realizado. Le damos OK y esperamos a que esta remoción en masa se haga. Listo, ya con haber reclasificado la remoción en masa vamos a proceder a hacer lo mismo con la erosión. Entonces deshabilitemos esto y con la erosión vamos a hacer, como también está en vector, en un archivo vector, vamos a pasarlo a raster. Entonces polygon to raster y como input feature vamos a seleccionar el que queremos que sea erosión. El campo de este será tipo y el nombre memotécnico será erosión 2-ras. ras. Guardar y hacemos lo mismo con el tamaño de celda. Le colocamos un 12,5 y procedemos. Esperamos a que se convierta a raster. Y ahí tenemos ya nuestro polígono convertido en archivo raster. Con ese archivo lo que vamos a hacer es reclasificarlo. Entonces vamos a reclassify. Listo, como podemos ver acá ya tenemos el archivo raster de la erosión. Vamos a hacer la reclasificación de este. Entonces aquí como input raster agregamos la erosión raster en valor tipo y pensamos qué tan complicado sería pasar una vía en donde la erosión sea muy alta. Entonces vamos a tener un valor de 5. Donde el valor de la erosión sea moderada, vamos a poner un valor de 2. Vamos a hacer algo que es en donde haya agua, vamos a tratar de que no se pueda pasar por ahí una vía. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle no data para que el sistema sepa que por ahí no nos va a pasar ninguna vía. En terrenos o áreas de tierra donde la erosión sea mínima o no haya ningún tipo de erosión, vamos a poner un valor de 1, y donde el valor de erosión sea media,
vamos a usar el valor de 3. Lo vamos a guardar como erosión 2 rec de reclasificado, guardamos y realizamos la reclasificación. Ahora vamos a hacer lo mismo con el shape que dice geopedología. Listo, ya tenemos la reclasificación de erosión. Vamos a apagarla, que ya en el momento no la necesitamos. Y con geopedología vamos a hacer lo mismo, vamos a convertirlo a raster, polygon to raster, geopedología, por el campo de tipo, y le vamos a poner un nombre, pero para que nos sea más fácil recordarlo, vamos a usar el nombre de suelos y ras de raster. Le damos save y lo mismo con el tamaño de celda, 12,5. ok, esperamos a que se realice. Y como podemos ver, acá ya se nos está generando y tenemos el raster de geopedología que hemos llamado suelos. Ahora vamos a reclasificarlo. Es casi que siempre realizar el mismo procedimiento. Con la reclasificación, los suelos como input raster en tipo, y vamos a realizar esta clasificación en cuanto a los suelos en tisol. Va a tener un valor de 1, que va a ser más sencillo. Los antisol vamos a ponerle un valor más, que es una zona de terreno donde sea más complicado pasar una vía. Como ya habíamos mencionado, toda parte donde haya agua vamos a hacerlo no data para que el sistema no nos pase la vía por ahí. En las zonas urbanas también vamos a evitar al máximo que se pase una vía por ahí, entonces ponemos no data, y en notisol vamos a usar el valor de 2. Ponemos el nombre memotécnico que nos sirva, que será suelos rec de reclasificado, guardamos y procedemos a realizar la reclasificación. Luego de haber realizado la reclasificación de los suelos, vamos a proceder a realizar algo que nos una los cuatro reclasificaciones que habíamos hecho antes, es decir, los suelos, la erosión, la remoción en masa y el slope o el mapa de pendientes que hicimos. Entonces, para realizar esto, lo que vamos a hacer es ir a la barra de herramientas Store Balls y en Spatial Analysis Tools vamos a abrir algo que dice acá Overlay, y dentro de él sale algo que dice Weighted Overlay y le damos doble clic. Aquí vamos a agregar los 4 que ya les mencioné. Entonces lo que hacemos es que simplemente, como le pusimos el nombre memotécnico, vamos a agregar los 4 que nos tienen al final el rec. Entonces empezamos con suelos y con el input field de evalue. Le damos OK. Esperamos a que cargue. Luego procedemos de igual manera con la erosión. Igual con value, le damos OK. Luego con la remoción en masa le damos OK. Y por último agregamos el slope, le damos OK. Luego de esto lo que vamos a hacer es vamos a rectificar que si hayamos ingresado los red, que son la reclasificación, y luego de eso vamos a cuadrarles o a asignarles mejor el porcentaje de influencia que tiene cada uno sobre la importancia a la hora de elegir la vía o el lugar por donde va a pasar nuestra vía. Para ser más equilibrados vamos a usar un porcentaje del 25% para cada uno, siendo de esta manera un 100% en total. Entonces a los suelos le damos 25, la erosión de igual manera 25, la remoción en masa igual, y por último al slope lo mismo. Procedemos a agregarle el nombre. Vemos acá que ya quedamos la suma de la influencia, que quedó 100, entonces quedamos bien, y le agregamos el nombre.
A este el nombre que le vamos a agregar es la síntesis física, ya que dentro de ella tenemos 4 factores físicos que nos van a ayudar a la hora final de poder seleccionar la ruta. Le ponemos el nombre, como ya les dije, de síntesis física. Física. Con esto ya tenemos para recordar cuál es el que nos reúne la síntesis física. Le damos guardar, ok, esperamos a que se realice y procedemos al siguiente paso. Listo, de esta manera, como pueden ver acá, tenemos ya la síntesis física, es decir, la compilación de las reclasificaciones que habíamos hecho anteriormente. Ahora vamos a pasar a hacer una síntesis cultural. En este caso, el único dato que tenemos cultural serían los resguardos indígenas. Entonces vamos a desactivar la síntesis física. Los resguardos indígenas los tenemos acá y está en modo vector, entonces lo vamos a convertir a un raster. Y hacemos exactamente lo mismo, polygon to raster. Y como input feature vamos a ingresar, el resguardo indígena. Y por el campo de nombre. Y lo vamos a guardar como indige raster. Pongámosle el ras como lo venimos haciendo. Luego de esto le damos guardar y no se les olvide nunca el tamaño de la celda, 12,5, y ok, y lo creamos. Entonces ya luego cuando se nos cree, como solamente tenemos un solo dato cultural, a la hora de que la reclasifiquemos, este lo vamos a guardar como una síntesis cultural, es decir, que este raster que se acaba de crear, este que pueden ver, lo vamos a reclasificar y lo vamos a hacer de esta manera: reclasificar el índice ras, y pues por obvias razones en un resguardo indígena no vamos a permitir que la vía pase por ahí, entonces le vamos a ingresar no dato. En zonas de amortiguamiento vamos a hacer que sea muy complicado que pasen por ahí, entonces le vamos a ingresar un valor de 5, y el resto de área sí con un valor de 1, para que por ahí sea el lugar apto para que pase la vía. Lo vamos a guardar y el nombre será síntesis cultural, ya que, como les dije anteriormente, no hay otro dato cultural y solamente tenemos este. Le damos ok y esperamos a que este se cree. Listo, acá ya tenemos la síntesis cultural y anteriormente teníamos la síntesis física. Entonces ahora vamos a proceder a hacer una síntesis económica. De este solo tenemos también un solo shape, que sería el uso del suelo. Entonces acá tenemos uso suelo, económicos, uso suelo, ¿cierto? Lo activamos y también, como está en vector, en un dato vector, lo que vamos a hacer es polygon to raster y realizamos el mismo procedimiento. Económico, uso suelo, y en este el value va a ser el tipo y le vamos a poner un nombre que se llame uso suelo y raster. Pongámosle el ras como lo venimos usando. Luego de esto le damos save. Aquí se nos presentó un error, seguro es porque tenemos un archivo con el mismo nombre. Lo vamos a cambiar, uso suel 2, y le vamos a poner un ras. Save. Ya no hay ningún problema y le cambiamos el tipo, el tamaño de celda, 12,5, le damos ok y esperamos a que el polígono se convierta en un archivo raster. Luego de eso vamos a hacer de igual manera una reclasificación.
La reclasificación la vamos a hacer con el archivo que acabamos de hacer, que como pueden ver es este que quedó acá. Le damos reclassify, el mismo procedimiento, y el uso suelo RAS que acabamos de usar, le vamos a agregar los valores que esto requiera. Pesca y recreación de manera económica, como vemos que ahí se encuentran o hay agua, le vamos a poner un valor de no data. Para un ecónomo o una persona interesada en la economía, que una vía pase por una zona donde hay agricultura y cultivos tampoco va a ser beneficioso. Entonces, por esta razón le vamos a agregar un no data. Por la ganadería también vamos a agregarle un 5. En la zona urbana un no data, porque habíamos quedado en que en ninguna zona urbana iba a haber pues iba a pasar la vía. El aprovechamiento forestal para un economista tendrá un valor de 3. Piscicultura o embalse va a tener un no data. En la conservación o un bosque natural va a tener un 5. Y en un rastrojo pues no va a haber ningún problema, entonces le vamos a agregar un valor de 1. Le agregamos también el nombre, como ya les había dicho, como solamente tenemos este dato, este también va a tener un nombre de síntesis económica. Y le damos save. Ok. Y esperamos a que se haga la reclasificación. Ahora vamos a esperar pues a que se reclasifique, y después de eso vamos a hacer una síntesis biótica en donde vamos a usar, bueno, antes de eso pues acá les muestro cómo queda la síntesis económica. La vamos ya a dejar apagada y vamos a usar en este caso vamos a convertir este código de cobertura de tierras a un raster y el parque nacional natural a un raster. Lo vamos a hacer pues obviamente en pasos. Entonces primero la cobertura de tierra vamos a convertirlo, entonces polygon to raster, cobertura tierra. En este caso vamos a usar como value la cobertura y le vamos a poner un nombre que recordemos que en este caso será cop tierra raster, porque va a quedar en un archivo raster. Entonces le dejamos el ras como venimos haciéndolo, save, no hay ningún problema, y le modificamos el tamaño de celda a 12,5. ok, esperamos a que este se cree. Posterior a esto vamos a reclasificar ese raster que acabamos de crear. Acá ya tenemos el raster que estábamos esperando y vamos a reclasificar como ya había dicho. Entonces el input raster va a ser la cobertura tierra y le vamos a agregar los valores necesarios. Entonces, como habíamos quedado, en ninguna cobertura que tuviese agua va a ser apta para que pase la vía. Ahora esto hay que pensarlo como a una persona que proteja o se encargue de cuidar el medio ambiente. Un cultivo anual o de tránsito pues va a ser para una persona así de un valor 5, que la va a proteger y la va a tratar de conservar. Un pasto va a ser de 2. Un área urbana, como habíamos quedado también, va a ser no data. Unos bosques plantados va a tener un valor de 4. Unas aguas continentales de no data. Una área agrícola va a tener un valor de 4. Y acá pensándolo bien, en los bosques podrían llegar a tener un valor de 3. Y un bosque natural vamos a pues a tratar de cuidarlo al máximo. Entonces le vamos a poner un valor de 5. Y la vegetación secundaria agreguémosle un valor de 3.
Entonces ya recuerden que los valores que ustedes le desean ingresar va a ser a consideración de cada uno. Vamos a modificar el nombre para que nos quede como reclasificado. En este caso hay un pequeño problema, pero ya se soluciona. Entonces, como les decía, vamos a proceder a ponerle el nombre que va a ser cobertura, cobe, tierra, reclasificado. Save. Nos presenta el problema de que está muy largo el nombre, entonces ponemos cob, tier y --rec de reclasificado. Save. Ahí sí no hay ningún problema y le damos OK. Esperamos a que se reclasifique. Y nos va a quedar lo que nos vaya a aparecer acá. Entonces nos quedó esta ya reclasificada con los valores de 1 a 5. Aquí no les he mostrado, pero si con el botón de Identify lo ponemos en cualquiera de estos lugares, vamos a notar de que el valor de este píxel, de ahí la importancia del tamaño de los píxeles, es de un valor 2, ¿cierto? Y ya nosotros hemos determinado que el valor 2 es una zona por donde puede pasar de una manera fácil. Cerramos y vamos a proceder a hacer lo mismo con el Parque Nacional. Entonces tenemos el Parque Nacional y como está en vector vamos a hacer una conversión antes que todo. Polygon to raster, el Parque Nacional. Vamos a usar por el valor de nombre, vamos a ponerle el nombre de Parque Nacional Natural Raster con el RAS que ya hemos manejado. Save. Le ponemos el tamaño de píxel de 12,5, le damos OK, esperamos a que este se cree para poder reclasificarlo. Aquí nos va a quedar entonces en pantalla el Parque Nacional de manera raster. Acá, como lo pueden ver, ahí lo tenemos y ya vamos a proceder a reclasificarlo. Damos en Reclassify, en Parque Nacional Natural, y entonces en el Parque Nacional Natural pues no vamos a permitir que pase la vía, entonces vamos a poner de inmediato no data. El resto, que es la otra zona, la otra área, vamos a poner un valor de 1, porque por ahí sí vamos a permitir que pase nuestra vía. Le ponemos el nombre de Parque Nacional Natural con el rec de reclasificado y lo guardamos y lo creamos. Luego de esto vamos a hacer igual que al comienzo, vamos a hacer un weighted overlaid en donde combinemos la cobertura de tierras y el Parque Nacional. Acá ya tenemos reclasificado el Parque Nacional Natural, entonces vamos a hacer un weighted overlaid, damos clic y agregamos los dos que ya mencioné sin importar el orden. El Parque Nacional Reg, le damos OK por valor y agregamos la cobertura de tierra, teniendo en cuenta que sean los reclasificados, como podemos ver acá, y el porcentaje de influencia lo vamos a poner 50-50. Miramos que no haya ningún inconveniente, tenemos 100 en el porcentaje y le colocamos el nombre de síntesis biótica. Entonces bio, le damos save, OK. Ya teniendo la síntesis biótica, síntesis económica, síntesis cultural y la síntesis física, vamos a proceder a realizar una síntesis final en donde podamos unir todas estas síntesis. Aquí ya quedó hecha la síntesis biótica. ¿Y cómo vamos a hacer esa síntesis final? Usamos el mismo procedimiento, vamos en weighted overlaid y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar
las 4 síntesis que hemos hecho. Vamos a comenzar por síntesis biótica, ok. Luego vamos a agregar la síntesis económica, ok. Luego vamos a agregar la síntesis cultural. Y por último, la física, que es la que nos hace falta. Síntesis física. Ok. Bueno, entonces ya acá vamos a proceder a poner el porcentaje de influencia que nosotros creamos que es conveniente. En este caso vamos a colocar 30 para la biótica y 30 para la física. Y en estas vamos a ponerle el valor restante, que sería 20 y 20. Claro está que no porque estas dos tengan menos porcentaje de influencia significa que hay la posibilidad de que pase una vía por un resguardo indígena o alguna cosa así, sino que la síntesis biótica y la física tienen una importancia más alta que estos lugares, pero ya en esos lugares pusimos no data, es decir, que por esos lugares de ninguna manera nos va a pasar una vía. Ya acá miramos que esté bien la suma y vamos a poner el título de síntesis final. Síntesis final. Síntesis fin. Así más sencillo para que no nos vaya a generar ningún inconveniente. Le damos save y guardamos. Entonces aquí lo que nos va a quedar en pantalla será la síntesis final, es decir, la combinación que va a tener las 4 síntesis anteriores que hemos realizado. Listo, ya teniendo esta síntesis final, vamos a proceder a realizar un cost distance. El cost distance lo vamos a encontrar por Spatial Analysis Tools, en donde dice distance y cost distance. Esto nos va a permitir crear entre los puntos de llegada y la síntesis que tenemos un lugar por donde va a pasar la vía. Entonces el input raster va a ser la síntesis final. Ya teniendo la síntesis final, vamos a proceder a hacer un cost distance. El cost distance lo vamos a encontrar acá en Spatial Analysis Tools, en distance, lo abrimos y tenemos cost distance. Le damos doble clic. Como input raster vamos a ingresar el raster que tenemos como el punto de inicio, que sería este. Entonces punto de salida de inicio. Le damos clic y el input cost raster va a ser la síntesis final. Le vamos a poner el nombre de cost distance, cost distance. Le damos save y en esta última debemos de colocar la palabra back link como está ahí escrita. Ya teniendo la síntesis final, vamos a proceder a hacer un cost distance en donde podamos usar el punto de inicio o salida de inicio y la síntesis que acabamos de realizar. Entonces lo que vamos a hacer es, en Spatial Analysis Tools tenemos algo que dice distance, le damos clic y lo abrimos. Luego en cost distance le damos doble clic y vamos a usar como input raster a el punto salida de inicio. Entonces tenemos punto salida de inicio. Como input cost raster vamos a usar la síntesis final que acabamos de realizar. Síntesis final. Vamos a colocarle el nombre que nos parezca conveniente, cost distance, y le damos save. Y en esta última vamos a poner la palabra back link. Yo voy a usar el 2 porque ya tengo un backlink realizado, entonces por eso uso ese 2. Le damos OK y esperamos a el procedimiento que se está realizando. Esto nos va a arrojar dos archivos de los cuales vamos a usar el cost distance, que sería el costo de distancia según los valores que nosotros le hemos ingresado. No es que sea un costo en precio, sino
en cuanto a píxeles por donde sería mejor que nuestra vía que nuestra vía sea realizada. Entonces ya luego de haber realizado el cost distance nos quedan estas dos, nos queda esta y este backlink. Con esto ya tenemos digámoslo, categorizado las distancias mediante los costos en cuanto a sus píxeles. Ahora vamos a proceder a utilizar el cost path. Con este cost path lo que vamos a realizar es poder dar o entregar la vía por los lugares más aptos por donde debería de pasar. Entonces acá tenemos como input raster a donde se va a destinar el punto de llegada, que sería el punto de llegada fin. Este lo dejamos con ID. El input cost raster vamos a usar el cost distance que acabamos de realizar. Y como backlink vamos a realizar el backlink, vamos a utilizar el backlink 2. Ahora el nombre que le vamos a poner es selección de ruta. Selección ruta. Que sería lo que estamos tratando de realizar. Le damos save y ok. Esperamos a que nuestro cost path se realice para que nos quede la ruta seleccionada. Tenemos una ruta que no sé si la alcancen a ver, pero como estamos trabajando raster, por eso queda de esta manera. Si queremos que esta ruta se nos vea, esta selección de ruta tendríamos que convertirla a una polilínea, que se hace igual que como convertíamos los vectores a raster. Vamos a conversión tools y desde from raster, o sea desde raster, vamos a pasarlo a una polilínea, raster to polyline. Doble clic, ingresamos la selección de ruta, que sería esta, la dejamos en valor y ponemos ruta, ponemos ruta line, teniendo en cuenta que esta sería la ruta final de manera en archivo de vector. Guardamos y le damos OK. Esperamos a que se cree la polilínea. Y aquí, como podemos notar, si nosotros le damos punto de llegada a fin y punto de inicio, tenemos la ruta adecuada para esta vía. Y si usamos o habilitamos la síntesis fin, se nos muestra por qué lugar debería de pasar esta vía de un punto a otro punto. Y ese es el final de nuestro video. Espero les haya servido. Muchas gracias. Dale me gusta y síguenos.